Sí, un partido muy emotivo que íbamos ganando y el partido estaba muy caliente y el árbitro me llama la atención, luego me expulsa. Y él entró emocionado, pase, pues, ¿qué le pasó? Pase a la Antioquia, voy a estudiar como ustedes, yo voy a ser un entrenador como ustedes. Pensamos en viajar y en participar en torneos a nivel nacional. Escogimos la Copa Ciudad de Cali como nuestra primera experiencia para viajar a nivel nacional. Anécdotas, hubo una de esas que le pasan a uno y es como, estábamos en un partido acá en la plaza, yo estaba en el kiosco porque nos repartíamos los equipos, de ahí dirigía a uno, yo dirigía a otros, con Leider, con Ricardo, con Otálvaro, Romaña en esa época. Y yo veo que Jair está hablando con el árbitro, ya están como alegando, cuando Jair se acaba el partido. Yo, ¿qué pasó? Es que no, que me expulsó. ¿Usted qué le dijo? Al mío que me fuera. ¿Y usted qué hizo? Pues, me fui. Y entonces, ya que le digo, me desaparezco. Que yo soy Goku, ¿cómo fue la cosa? Íbamos ganando y 3-0 en contra. Pues de esas cosas que suceden en las canchas. Sí, un partido muy emotivo que íbamos ganando y el partido estaba muy caliente y el árbitro me llama la atención, luego me expulsa y la cancha solamente tenía una puerta habilitada para salir y él pensaba que habían varias. Entonces yo mientras caminaba, él me decía que sálgase por ahí, pero las puertas estaban cerradas. Entonces en un momento me acosó mucho, que salí, tío, no pito más, y yo le dije, ay, ¿usted qué quiere? Que me desaparezca como Goku. Y ahí le dio rabia al árbitro y acabó el partido y perdimos los puntos por ese altercado ahí, pero fue porque no había sino una puerta para salir y él quería como que yo me trepara por la malla, quién sabe por dónde, y terminó el partido y ahí perdimos esos puntos. Era muy particular cuando nos empezamos a unir. Ya, pues como les contó Jair, había un proyecto. Entonces arrancó el proyecto y entonces era el equipo de Jair contra el equipo de Johan en cancha, que los separábamos por edades. Y cuando uno se da cuenta de lo que los pelados decían o la instrucción que uno le da a los muchachos, entonces los de Jair eran, ay, nos van a coger a pata y nos van a dar bien duro. Y ellos a bailar. Ay, María, dígale que empiecen a jugar con esa pelotica y verá. Entonces era muy charro porque eran esos dos estilos que finalmente puede ser lo que generó esa sinergia para trabajar, que es una concepción de vida, ¿cierto? Como hacer las cosas, hacerlas bien, pero también ponerle ese corazón y esa garra. Anécdotas hay muchas, hay anécdotas de problemas en las canchas, son anécdotas que ya uno recuerda con mucho cariño. Recuerdo una vez en San Fernando Itagüí, creo que eso era una categoría sub-15 y cuando el capitán y Johan fueron a reclamar los carnets, allá se iba a armar un tropel y ya yo tenía todos los jugadores en el bus y nos tocó bajarnos a todos para ir a hacerle frente allá al problema y bueno, siempre tratando de formar en valores, pero de todas maneras como el mismo club lo dice, Club Deportivo Barrio es un club de barrio y en momentos o en ocasiones pues se presentan algunos problemas que gracias a Dios pues nunca han pasado a mayores y siempre con los profesionales que hemos llegado a la institución y que han pasado por ella hemos dado solución a todos estos temas. Entonces de esas han habido varias, también recuerdo otro día que fue al contrario y era que jugamos contra Sueños de Fútbol en las Esmeraldas y ya ese el que me calenté fui yo. Iba a pelear con Giovanni Valencia, otro compañero de la cancha del Club Sueños de Fútbol, y Johan no dejó. Nos íbamos a poner a pelear después de un partido, ya después de que los muchachos se fueron y bueno, gracias a Dios no hubo pelea y hoy con Giovanni Valencia somos compañeros de trabajo y compañeros del fútbol. Hubo otro momento muy emotivo cuando estábamos el equipo de trabajo inicial, el que citó Jair, Felipe Sierra, Otálvaro, Ricardo, Leider, ahí en el camerín. Y entró Luis Alfonso corriendo. En esa época, cuando pasabas a la de Antioquia, tenías que tener el registro, no es pues como hoy que es correo digital.
Y él entró emocionado, pasé, pues, ¿qué le pasó? Pasé a la Antioquia, voy a estudiar como ustedes, yo voy a ser un entrenador como ustedes. Yo creo que en ese momento uno pues, como era un pelado, ahí como intentar, como hicieron en el fútbol, bajarle la caña, sobre todo Leider, que era pues de ese corte. Y cuando ese pelado salió, todos nos miramos como piel de gallina, ojos encharcados, porque uno no dimensiona que un proyecto de esos inspire a personas de esa manera. Hay una anécdota que recuerdo mucho cuando iniciamos con la apertura y el crecimiento del club, con el semillero, las actividades complementarias. Y una de esas actividades era una tarde deportiva que incluía un almuerzo. Y hicimos una frijolada en la oficina, en el camerino del club. Y no dimensionamos la cantidad, o las personas que estaban encargadas de la cocina no lo dimensionaron así. Eran aproximadamente unos 500 almuerzos los que habían que entregar y se hizo una fila por ahí de 2 cuadras para reclamar ese almuerzo y nosotros no sabíamos ni qué hacer ni qué decir porque el chicharrón estaba crudo, el arroz crudo, se sacaba por ahí cada media hora unos 20 platos y esa fila cada vez crecía más. Entonces es algo que nos dejó muchas enseñanzas y que en su momento pues nos tensionó mucho y hasta arrancamos a comprar tacos de galletas Saltín para repartir a la gente en las filas y haciendo ya como, vea, mientras está el almuerzo vayan comiendo galletica, pero es de las historias con las cuales hicimos crecer el club, hicimos darle una identidad a la institución y que es una anécdota que recordamos bastante que teníamos toda la comunidad del club, los líderes de cada categoría buscándonos, haciéndonos los reclamos por el tema de la demora con el almuerzo. Ese día los almuerzos se terminaron de entregar por a las 6 de la tarde, ya se estaba haciendo de noche incluso. Entonces son este tipo de actividades también las que han hecho que el club se haya consolidado como un proyecto grande en la ciudad y estas anécdotas son muy importantes y muy jocosas uno recordarlas. En todo el proceso histórico del Club Deportivo Barrio Brasilia hay unos momentos claves en cuanto al crecimiento y proyección. Hubo un momento muy importante luego de crear el semillero y era que en el tema del nivel deportivo el club venía teniendo un enfoque muy formativo, muy de escuela de fútbol, sin pensar en el resultado deportivo en su momento. Y luego de que creamos el semillero, empezamos a mezclar ambas visiones, la visión de Johan Molina y la visión de Jair Castaño. Y ahí pudimos hacer unas grandes selecciones de nuestras categorías. Y recuerdo que hubo un año en el que para las justas deportivas del INDER, de presupuesto participativo, juntamos nuestros mejores equipos. Y hubo uno, categoría sub-12, que juntamos los mejores jugadores nacidos en el 2000, 2001 y 2002 y fuimos campeones acá en la comuna y ya ese fue como el inicio de muchos títulos y de mucho protagonismo en los diferentes torneos. Eso como que nos animó precisamente a seleccionar los mejores jugadores y ya fue donde empezamos a tener equipo A, equipo B, equipo C por categorías. Creo que ese momento es un momento en el que es muy recordado por todos los que hacen parte del club. En ese momento estuvo Juan David Otálvaro como director técnico, yo estuve como asistente, Ricardo Álvarez también hacía parte en ese entonces y ahí fue como el primer título en la zona y ya de ahí para allá eso nos abrió la puerta y nos dio mucho ánimo y mucha credibilidad para proyectarnos a no solo ser una escuela de fútbol especializada en formar y un tema formativo fuerte, sino que ya empezamos a pensar en los títulos y empezar en ganar, que formando y ganando pues es una fórmula que es muy ganadora para los proyectos deportivos. También para nosotros fue clave el cambio de la cancha de arenilla a la cancha sintética. Nosotros al iniciar el proyecto en el año ya 2009-10
que la fusión pues, de varios clubes finalmente nos dejó a Jair y a mí como con los pelados más grandes, montamos el semillero, veníamos con lo que estábamos aprendiendo en la universidad y muy enamorados de una metodología, fue un niño, y digamos que eso fue muy importante, pero hacerlo era muy complejo porque la cancha era arenilla. Nosotros lo modelábamos en nuestros entrenos, pero al buscar rivales y decirle que íbamos a jugar con menos personajes, con menos deportistas en cancha, hubo momentos que teníamos la cancha lista para jugar 8 contra 8 y se nos revelaban que no, que era 11 contra 11. Pero se volvió la cancha sintética y quedamos nosotros en el 2012, quedamos nosotros como con esa adaptación a nuestra metodología, y para lo que era una novedad para muchos, para nosotros fue antes consolidación de una propuesta innovadora de trabajo que era un fútbol reducido. En ese aspecto, en los personajes también en el club estuvo Jorge Wayne, quien fue el mentor del fútbol a la medida del niño, y fue una gestión que recuerdo que hizo Jair, eso lo cogimos como de carambola, ¿cierto? Jorge Wayne venía a Medellín. Sí, en ese momento yo estaba terminando la especialización en gerencia deportiva y uno de los proyectos de la especialización era hacer un evento deportivo de carácter nacional o internacional. Y en su momento le escribimos a Jorge Wayne, ya como lo dijo Johan, éramos seguidores de su método, convencidos de que la metodología de fútbol a la medida del niño era la mejor metodología para que los niños aprendieran jugando y aprendieran los conceptos de una forma más fácil a la hora de lo técnico-táctico. Y le escribimos, le hicimos la propuesta de que queríamos juntar varios clubes, que le hicimos una reseña de nuestro club y para sorpresa de nosotros nos respondió muy motivado, muy contento, nos dio unas fechas en las cuales él iba a estar en la ciudad capacitando a los entrenadores del Atlético Nacional y a los entrenadores de la Liga Antioqueña en ese momento, y nos separó en la agenda 4 días en los cuales él estuvo en el club asesorándonos internamente a todos nuestros profesores, a nosotros como directivos, y fue una experiencia muy bonita porque fue un gran aprendizaje, nos dejó muchas enseñanzas y creo que también ha sido un tema clave para la consolidación de la metodología del Club Deportivo Barrio Brasilia. Esa selección que se hizo para las justas se replicó la misma metodología, y digamos que los torneos reconocidos en su momento era la Liga Colombo-Holandesa, y también logramos ese título con los profesionales que Jair citó ahora, Ricardo, Leider, Jair, y yo éramos el cuerpo técnico, y cogimos también un grupo de jugadores como ya en la edad mayor del club, fuimos a competir a ese torneo y nos lo ganamos. De eso quedó como esa idea de siempre cerrar el proceso con una combinación de edades en los deportistas mayores como en una categoría juvenil. Y en la actualidad venimos jugando 3 años seguidos la final de la liga con la categoría mayor, que tiene como cultura que sea una combinación de los deportistas de edades superiores. Otro de los momentos claves e históricos de la institución es el primer momento en el que pensamos en viajar y en participar en torneos a nivel nacional. Escogimos la Copa Ciudad de Cali como nuestra primera experiencia para viajar a nivel nacional. Llevamos 3 categorías, las cuales creyeron en la propuesta, las cuales quisieron vivir esa experiencia. Creo que fue clave haber estado, ganamos creo que en 2 de las 3 categorías que llevamos. Fue ya como ese primer acercamiento a un tema de concentración, a un tema de que los deportistas estén enfocados, en que se alimenten como deportistas de alto rendimiento, todo este tema que yo llamo la novela del fútbol, como estar en todo ese escenario competitivo
jugar contra jugadores de otras ciudades, de otros países, incluso en ese momento a la Copa Ciudad de Cali iban equipos de otros países. Fue una primera experiencia muy representativa para lo que fue el crecimiento del club. Año a año se ha venido tratando de vivir estas experiencias que para los deportistas son muy importantes para todo su tema formativo y competitivo. Del viaje a Cali a mí me quedan dos anécdotas, dos cositas así rápidas. La primera, que nos inauguraron con honores. Llegamos a Cali después del viaje, descargamos el bus y mientras fuimos a guardar las cositas, miramos para atrás y ya se había perdido es que una maleta que nos habían robado, que no sé qué. Uno que es que un vivo, los paisas muy vivos, y allá en Cali nos inauguraron. Y la generación 2008, que hoy todavía la tenemos en el club, creo que Esteban Restrepo y de pronto no, sí, yo creo que Esteban Restrepo estuvo en ese viaje. Esa categoría jugó y quedó campeón en Cali de la Copa Oro. Y el camino para el título fue que el cruzado fue con el Cali, la semifinal con el América y la final se le ganó a Nacional. Realmente era un muy buen proceso y tuvimos gratas experiencias en ese viaje de Cali. Para toda la comunidad que hace parte del Club Deportivo Barrio Brasilia, enviarles un mensaje de motivación, un mensaje de agradecimiento por respaldar la institución. Esperamos que sigan participando activamente en todos los procesos deportivos, sociales, educativos que la institución les ofrece. Esperamos que en el 2025 se puedan cumplir todas las metas que se están proponiendo desde este final de año y desde el comienzo del otro. Esperamos seguir contando con la confianza de las instituciones aliadas, con la confianza de la comunidad para que este proyecto siga creciendo. Comunidad Familia Brasilia, ya cumplimos, por llamarlo así, una etapa. Les contamos hoy pues nuestra historia y ya llegamos como a estos primeros 20 años de historia y trabajo. Nos preparamos para un segundo momento histórico en nuestra institución, donde estamos diseñando, entre todos hemos trabajado para un nuevo plan estratégico que nos permita seguir consolidando nuestro proyecto. Hemos tenido logros importantes y esperamos aumentar estos logros, siempre contando con su apoyo, siempre con su respaldo y agradecidos por creer en esta apuesta de barrio, de comuna, de ciudad, donde hemos sabido articular los sueños de sus hijos y las expectativas de ustedes como padres, incluso brindándoles espacios con torneos que, como el Papi Fútbol, impactan toda la comunidad del club.